Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Toma las riendas de tu realidad. Soy Jessica Lockhart y, como ya va siendo costumbre los miércoles, me conecto a través de Zoom y a través de Facebook con todos vosotros de la mano de la ONG APFAS Perú. Nos unimos y os ofrecemos este espacio en un intento por ayudar a toda la comunidad a tomar las riendas de su realidad, a enfrentarse a las situaciones que les están limitando, que les están colocando en desventaja o en condiciones pues un poquito de menor posibilidad y que les están complicando la vida. Por eso, bueno, pues desde el Instituto Internacional de Humanología y, como digo, de la mano de la ONG APFAS Perú, nos reunimos una vez más para hablar de todo lo que tiene que ver con seres humanos desde diferentes perspectivas. Hoy vamos a abordar un tema que en estos momentos puede ser especialmente complicado y especialmente importante para muchas personas, que es el tema del miedo. El miedo lo abordamos en humanología desde una perspectiva bastante singular, bastante única, pero que creo que puede ayudaros, y vamos a intentar transmitiros algunas herramientas prácticas, vamos a intentar transmitiros unas ciertas propuestas que esperamos os sirvan y os ayuden a empezar a tomar esas riendas de las que siempre hablamos. Para los que os conectáis hoy por primera vez, dejadme que me presente brevemente. Soy Jessica Lockhart, soy la directora del Instituto Internacional de Humanología y soy además la creadora de la disciplina y de la metodología del coaching en optimismo. Soy una mujer que, bueno, pues que ha escrito unos cuantos libros, que da conferencias, pero que sobre todo, trabaja con y para los seres humanos. Y de la mano de la ONG APFAS Perú estamos lanzando esta serie de clases magistrales los miércoles en abierto y gratuito para todo el mundo, porque, bueno, pues pensamos que estamos en un momento de la historia de la humanidad en la que hay que sumar. Hay que sumar, hay que solidarizarse, hay que ofrecer apoyos, hay que dar ayuda, hay que, pues, formar parte de esta raza que es la humana. Perdón. Como todos los miércoles, entonces, hoy vamos a ofrecer una clase magistral que, bueno, pues esperamos que os pueda servir. Como digo, hoy nos vamos a centrar en el tema del miedo y lo que vamos a ofreceros va a ser un primer bocadito de las cosas que se pueden hacer desde la humanología y el coaching en optimismo. Os invitamos a todos y a todas a que utilicéis los sistemas de chat y de Messenger para escribirnos vuestras preguntas y vuestros comentarios a fin de que las podamos responder cuando hayamos terminado la clase magistral. Habitualmente hacemos la clase magistral y no la interrumpimos para responder a las preguntas, porque aunque a mí me gusta establecer una conversación, bueno, pues ponemos diapositivas, intentamos que la clase magistral sea entretenida, sea amena, y es difícil compaginar las diapositivas con la conversación en directo a la vez cuando estamos retransmitiendo en Facebook y en Zoom en paralelo. Así que, bueno, pues como ya veo que se nos está empezando a conectar bastante gente desde diferentes lugares del mundo, os doy la bienvenida un miércoles más y sin mayor preámbulo vamos a pasar a compartir ya lo que son las diapositivas que hemos preparado para esta clase magistral de hoy, que se titula El miedo te domina. Así que, con vuestro permiso, vamos a compartir las diapositivas y vamos a comenzar a disfrutar de esta nueva clase magistral que esperamos realmente os parezca del todo interesante y útil. Ya sabéis que siempre buscamos daros conocimiento práctico que os podáis llevar a casa. Así que, bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar. Te domina el miedo. El miedo es algo que todos los seres humanos hemos sentido en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? A pesar de ese cuento que nos contaban en la infancia de Juan sin miedo, que era un niño que no tenía miedo a nada. Bueno, pues en realidad el miedo es algo que nos sirve, es algo muy útil, es algo muy práctico, es algo que nos sirve para avisarnos de un peligro. Cuando tenemos miedo a algo, suele ser porque aquello que nos da miedo es desconocido o aquello que nos da miedo ya nos ha hecho daño con anterioridad y por eso, bueno, pues le tenemos miedo, ¿verdad? Y en ese sentido, el miedo lo vamos adquiriendo a través de creencias.
El miedo lo adquirimos a través de creencias familiares cuando nuestros padres nos avisan de que algo es peligroso, de que algo nos puede dañar. Pues quizá la primera o la segunda vez no le hagamos mucho caso, ¿no? Pues ya sabéis, el niño ese que hasta que no se quema no se lo acaba de creer, pero luego cuando ya le avisan sus padres de que algo hace daño, de que algo es peligroso, como ya se quemó aquella vez, suele prestar atención y suele creerse lo que le están diciendo sus padres. Por eso, el miedo, en un origen, lo vamos adquiriendo en la infancia. Vamos desarrollando una serie de creencias relacionadas con qué es peligroso, de qué hay que cuidarse y vamos creando algunas creencias. Según vamos creciendo, esas creencias a veces se van ampliando y vamos desarrollando ciertos miedos a otras cosas. Pero, tal y como aprendemos en humanología, las creencias no se establecen solamente por repetición, como en este caso. Te has quemado una vez, ya no lo vuelves a repetir, sino también muchas veces por emoción. Así, por ejemplo, cuando yo era niña, muy jovencita, con 3 añitos, una cosa así, me picó una araña venenosa. Yo estaba en Estados Unidos y tengo el recuerdo de la araña subida en mi muslo, en mi pierna, y cómo me picaba. No recuerdo más que eso y luego me veo en el hospital. Pero a raíz de aquel susto tan grande, porque al final, bueno, la araña era venenosa, pero no era mortal, yo recuerdo que fui al hospital, pero no me morí, como podéis ver, yo estoy viva y coleando, pero le cogí un miedo terrible a las arañas, pero terrible. Yo era de esas personas que entraban en una sala y si había una araña, aunque fuese así, chiquitina, me iba andando hacia atrás, me alejaba hasta que me iba de la sala, porque no lo podía soportar. Me daban tantísimo miedo que era incapaz hasta de matarlas, porque, bueno, pues aquello me superaba y yo imaginaba que la araña se me iba a subir encima y yo decía, no, pues ¿cómo se me va a subir una araña? ¿No? Y me daban terror. Entonces, bueno, pues esas creencias que hemos ido desarrollando por repetición o por emoción nos ayudan a avisarnos de un peligro. Bueno, pues sabemos o creemos saber que eso nos puede causar daño y por eso nos da un aviso diciendo ¡trin! ¡Peligro! El miedo además nos sirve para nada más. El miedo en realidad solamente nos sirve para avisarnos de un peligro. Esa es su única función, una función de protección, una función que nos lleva a evitar peligros que nos puedan hacer daño, pero esa es su única función. Y, sin embargo, muchos de nosotros pasamos muchísimas horas, ¿verdad?, dedicados a pensar en aquello que nos da miedo. Y cuando hablamos de miedo, no estamos refiriéndonos solamente a un miedo de esos aterrador de ¡ah! No, estamos hablando de un temor a que me pase algo. Estamos hablando de un miedo a ¿y si me pasa esto? Estamos hablando, obviamente, de cualquier tipo de ansiedad, de cualquier tipo de pánico. Estamos hablando de cualquier situación en la que nosotros empezamos a temer algo. Por eso, antes de iniciar todo lo que es la parte humanológica de la charla magistral de hoy, como siempre, ya sabéis que a mí me encanta haceros trabajar un poquito, vamos a comenzar la clase magistral con un ejercicio. ¿Os apuntáis? Para este ejercicio yo os recomiendo que utilicéis un bolígrafo y un papel, aunque lo podéis hacer en la cabeza. No vamos a hacerlo completamente porque, bueno, pues ya sabéis que en las clases magistrales damos un esbozo y luego os enseño el ejercicio y lo podéis hacer vosotros en casa más tarde. El ejercicio que quiero que hagáis es que realmente os planteéis la pregunta que os he hecho hace un momento. Quiero que hagáis un análisis. Estamos a miércoles, del lunes, del martes y de todo lo que lleváis de miércoles hasta hoy. Y analicéis cuántas horas de esos días habéis dedicado a pensar en lo que os da miedo. ¿Cuántas horas de esos días realmente habéis tenido miedo? ¿Os habéis preocupado por algo? ¿Le habéis estado dando vueltas a algo que os da miedo, lo que sea? ¿Cuántas horas? A ver, os dejo unos segundos. Dadle vueltas. ¿Cuántas horas le he dedicado yo de estos 2 días y medio, 3 días a tener miedo? Pensad. Lo podéis anotar en el papel.
Bueno, supongo que ya tendréis una idea más o menos, no hace falta que sea exacta, podéis decir, pues recuerdo que el lunes estuve muy preocupada porque tenía que salir a la calle y hay COVID en la calle y estuve pues casi toda la mañana dándole vueltas, pues 3 horas, 4 horas, que igual no son todas las horas completas, pero gran parte de ese horario sí, ¿no? Vale, ¿cuánto tiempo estuviste dedicado a eso? ¿Cuántas horas estuviste el martes preocupado o asustado o temeroso por algo? Ay, pues es que el martes tuve mucho miedo porque oí que había un ladrón en el barrio o que habían robado a alguien y me entró mucho miedo de que me puedan asaltar. Cualquier causa de miedo, da igual. ¿Sí? Y hoy, ¿qué te ha hecho sentir miedo hoy? ¿Lo tienes? Bueno, pues entonces yo te voy a plantear otra pregunta. ¿Con qué resultado? Es decir, de todas esas horas que tú has estado preocupado, aterrado, temeroso, asustado, ¿qué sacas en limpio? Ya te ha avisado el miedo del peligro. Y después, has estado dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a esa cosa que te da miedo, a esa causa de terror que tienes en tu interior, le has estado dando vueltas y vueltas y vueltas, ocupando tu mente. ¿Y de qué te ha servido? ¿Has superado el miedo? No, ¿verdad? ¿Has evitado el peligro? No, ¿verdad? ¿Te has sentido mejor? No, ¿verdad? ¿Te has agotado? Sí, ¿verdad? ¿Te has sentido peor? Sí, ¿verdad? Entonces, si pensar y pensar y pensar en el miedo te da esos resultados que, sinceramente, a mí no me parecen del todo positivos, plantéate qué es lo que sí puedes hacer para manejar este miedo, para tomar el control, como siempre digo yo, para tomar las riendas y que el miedo no te domine a ti. Es decir, que el miedo vuelva a esa función real que debe tener de solamente avisarte cuando hay un peligro, de realmente avisarte cuando hay una situación a la que enfrentarse. Porque fíjate tú qué curioso, cuando hablamos del miedo, y la preocupación, como te he dicho antes, es como el miedo más pequeñito, el nivel más bajo de miedo que podemos sentir. Cada vez que tenemos miedo o preocupación o ansiedad, nuestro sistema nervioso central segrega todas estos productos químicos, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina o norepinefrina, llámalo como quieras. Estos productos que tu cuerpo segrega se van distribuyendo por todo tu cuerpo a través de los vasos sanguíneos y tienen una serie de resultados. Provocan que tu cuerpo tenga unos resultados físicos, ¿vale? El cortisol, la adrenalina, lo que hacen es primero, tensan tus músculos, ¿vale? Te pones tenso. Segundo, el corazón empieza a palpitar más rápido. ¿Por qué? Porque bombea más sangre. Entonces tienes más energía, tienes más capacidad. ¿Qué está haciendo tu cuerpo con esto? ¿Sabes qué está haciendo? Te está preparando. Te está preparando porque tú le has dicho desde tu cerebro, ¡pin, pin, pin! Hay un peligro, hay un peligro. Entonces tu cuerpo se está preparando para enfrentarse a ese peligro o salir corriendo. Si te enfrentas al peligro, tienes que tener la energía para luchar contra él. Si sales corriendo, tienes que tener la energía para salir huyendo. Entonces, en este momento que hay un peligro en el horizonte, tu cuerpo está preparándose para que lo manejes. Fíjate, ¿eh? Entonces, cada vez que tú te empiezas a preocupar por algo o que tú te empiezas a asustar por algo, tu cuerpo reacciona. Y esto es algo que tú no controlas. Esto es algo automático. Pero cada vez que tú te preocupas o cada vez que tú tienes miedo y segregas todas estas sustancias, se quedan en tu cuerpo y les cuesta un montón eliminarse, pero un montón. Entonces, cuando tú estás todo el día preocupado, todo el día asustado, tienes unas cantidades de estas sustancias enormes en el cuerpo. ¿Me sigues, verdad? Bueno, pues entonces, cuando tienes miedo y estás así preparado, te pasan también varias cosas. Primero, te vas al futuro. Y tú me dices, ¿cómo que me voy al futuro? ¿Viaje al futuro o regreso al futuro? No, con la mente te vas al futuro. Cada vez que tú tienes miedo, en realidad, tú ya no estás aquí en el presente con tu mente. Tú estás en el futuro. Perdón.
Imagínate, yo tengo una araña aquí en la pared, ¿vale? Tengo la araña y yo la miro y siento miedo. Digo, ¡ay! ¿Y si se me sube la araña y si me pica y si me hace daño? ¿La araña está encima mía en este momento? No. ¿La araña me está picando en este momento? No. ¿La araña me está haciendo daño en este momento? Tampoco. Entonces, todo eso que yo me estoy planteando, y si se me sube encima y si me hace daño y si me pica, en realidad está en el futuro, ¿verdad? Porque no está pasando aún. Es como los perros. ¿Y si me muerde? Todavía no te ha mordido. Como el COVID. ¿Y si me contagio? Todavía no te has contagiado. ¿Y si me asaltan? Todavía no te han asaltado. Es decir, todo lo que tiene que ver con el miedo está siempre en el futuro. Entonces, cuando tenemos miedo, con nuestra imaginación, con nuestra mente, nos vamos al futuro y visualizamos las cosas que podrían llegar a pasar. Me muerde un perro, me pica una araña, me asaltan, pero en realidad estamos con la mente en ese futuro. ¿Lo ves? Además, cuando nuestro cuerpo segrega todas esas sustancias y estamos así preparados, habitualmente toma el control de nuestro cuerpo una parte del cerebro que se llama cerebro reptiliano, que junto con esas sustancias que nos han tensado y nos han preparado para pelear o salir corriendo, nos paralizan. Porque estamos tan tensos, que estamos tan concentrados, estamos tan así que estamos paralizados, ¿verdad? Y no podemos hacer nada. Ese esfuerzo que está haciendo tu cuerpo para enfrentarse a ese peligro que te estás imaginando, recuerda, porque todavía no te ha mordido, todavía no te ha picado, ese esfuerzo te consume una energía bárbara y te agota. Cada vez que tú te preocupas, te estás yendo al futuro imaginando una posible situación y tu mente, que no distingue entre la realidad y la ficción muchas veces, en tu cabecita está enfrentándose a esa situación. Por lo tanto, está consumiendo energía. Cada vez que tú te vas a ese futuro, además te frustras. ¿Y sabes por qué te frustras? Porque no estás acabando con el peligro, ¿verdad? Hay la araña en la pared y a mí me entra miedo. ¡Ay, y si me pica y si me hace daño! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy consumiendo toda esa energía, pero además ni estoy matando a la araña, ni la estoy espantando, ni estoy superando mi miedo. No estoy haciendo nada. Entonces me frustro porque el miedo sigue ahí, yo estoy agotada y no he conseguido absolutamente ningún progreso. ¿Te suena, verdad? Cada vez que nos preocupamos, cada vez que tenemos miedo, cada vez que dejamos que el miedo nos arrastre, nos agotamos y nos frustramos sin conseguir resolver el problema. Por eso, cuando las personas se preocupan o se asustan muchas veces al día, acaban con problemas de insomnio, acaban con problemas de estrés, acaban con problemas de agotamiento o acaban con problemas de burnout, que no es más que un agotamiento emocional completo. ¿Por qué? Porque están todo el día consumiendo una cantidad de energía brutal y además están llenando sus cuerpos de esas sustancias que en tantas cantidades son nocivas. El cortisol, la adrenalina, la noradrenalina en cantidades tan constantes y tan altas acaban provocando estrés por acumulación. Por lo tanto, yo te planteo, ¿y si me patino con la cáscara de plátano? ¿Y si me pica la araña? Quiero que tengas muy claro, aunque solamente sea lo que te estoy planteando ahora en esta clase magistral, que todo eso que a ti te está asustando todavía no está ocurriendo. Este concepto va a ser la clave para que tú puedas empezar a dominar al miedo en lugar de dejar que el miedo te domine a ti. Hay muchísimos tipos de miedo, muchísimos, ¿verdad? Tenemos miedo a que nos asalten, podemos tener miedo a que nos riña el jefe o a que nuestro superior se ofenda o se enfade con nosotros y podemos tener miedo al futuro, aquello que está todavía por venir y que todavía no ha llegado. Fijaros lo que estamos viviendo hoy, el miedo al COVID, un miedo que está creciendo exponencialmente y que está arruinando las vidas de muchísimas personas, las está paralizando, las está agotando, las está preocupando y les está llevando a una situación de muy difícil manejo. Porque aunque el miedo esté en el futuro, otra de sus características es que el miedo crece.
El miedo no se está quieto. El miedo se va haciendo cada vez más grande, ¿verdad? Aquello que en un momento dado era una pequeña preocupación, con el tiempo se acaba convirtiendo en un gigantesco monstruo. Pero no ocurre solamente con el miedo. Muchas emociones crecen como este monstruo que veis en la pantalla. Muchas, muchas. Y en realidad lo que ocurre con las emociones es muy parecido a lo que ocurre con los niños pequeños. Siempre pongo este ejemplo porque es muy fácil de ilustrar y es muy fácil de entender. Yo suelo contar la historia de Pepe y su mamá. Pepe tenía unos 2 añitos, me acuerdo aquel día cuando yo lo conocí, y estaba yo visitando a su mamá, a María, estaba en casa de María, estaba Pepe, el niño, y en un momento dado se nos acercó Pepe, ¿no? Y empezó a montar una pequeña pataleta. Empezó, mamá, te doy chocolate. Y le dijo su madre, cariño, ahora no te puedo dar chocolate porque vas a cenar en un ratito. Ya, pero yo te doy chocolate. Pero cielo, es que vas a cenar, no quiero darte chocolate ahora. ¡No te doy chocolate! Que ahora no puedes cenar chocolate, cielo, te daré luego después. ¡No quiero chocolate! Y en ese momento el niño, Pepe, perdió el control completamente. Y su madre intentó calmarlo. ¡Ay, tranquilo, Pepe! Y el niño estaba desaforado. Uf. Todos los que sois padres y madres sabéis lo difícil que es calmar a un niño que ha perdido el control, ¿verdad? En ese momento es muy difícil llegar al niño. Su emoción lo ha desbordado completamente. Su rabia, su enfado, su tristeza, su ira, lo que sea, ¡guau!, ha estallado. Bueno, pues con el miedo pasa algo parecido. El miedo empieza chiquitito. El miedo empieza siempre con el ¿y si? ¿Y si me pica la araña? ¿Y si me muerde el perro? ¿Y si me contagio? Pequeñito. Pero luego va creciendo. Ay, ¿y si de verdad me contagio? Cuanto más lo vamos pensando, cuanto más tiempo le vamos dedicando, más grande se va haciendo. Hasta que llega un momento que el miedo es insoportable. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Cuando empezamos a repetir una idea, a reforzar una idea, a darle más peso a una idea, esa idea se va fortaleciendo y consolidando en nuestro cerebro. Y así es como el miedo crece. Y todo comienza con un ¿y si? Por eso, a mis clientes, cuando trabajamos el tema del miedo, yo trabajo, por cierto, muchísimo con clientes que padecen de ansiedad, de miedos, de todo tipo, de estrés, incluso de ataques de pánico. Utilizamos diferentes herramientas de humanología, no puedo explicarlas todas. Sí os hablaré luego de un pequeño programa para quienes estéis interesados en seguir un programa que tenemos que es fantástico para manejar el estrés y la ansiedad. Pero hoy sí os voy a presentar algunas que espero que os puedan ayudar. Pero a ellos siempre les explico que todo comienza con el easy y que para poder manejar el miedo lo mejor es conocerlo. Identifica tu easy. ¿Cuál es la pregunta que tú te haces? ¿Cuál es tu easy auténtico? ¿Cuál es tu auténtica causa del miedo? Y habrás empezado a avanzar en su control. Te vuelvo a repetir mi historia de la araña. Yo tenía miedo a las arañas, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé a trabajar en todo el tema del miedo, yo decía, es que a mí las arañas me dan terror, es que yo tengo muchísimo miedo a las arañas, es horrible. Y yo, bueno, pues empecé a preguntarme, vale, ¿cuál es mi easy? Porque, a ver, si a mí no me dan miedo las cucarachas, ni los saltamontes, ni las moscas, ¿por qué me da miedo una araña? O sea, en principio, tiene un montón de patas, como muchos de esos animales que no me dan miedo. ¿Por qué me da miedo una araña? Y no me da miedo otro animal como una serpiente, que también puede ser venenosa. Yo sabía por qué, ¿no? Pues porque ya me había picado una venenosa de niña, pero... Entonces yo decía, a ver, yo veo la araña ahí apoyada, la araña como tal, me doy cuenta de que no me da miedo. Lo que me da miedo es que me pueda hacer daño. Entonces, en aquel análisis que yo hice aquel día, descubrí que mi easy era, ¿qué pasa si la araña me toca? ¿Y si me toca? ¿Y si me pica? ¿Y si se me sube encima? Por eso, cuando yo tenía una araña en la pared y tomaba mi zapato para matar a la araña, yo iba a la pared y me quedaba paralizada. ¿Por qué? Porque empezaba mi easy subconsciente. Sí, subconsciente. ¿Y si salta y se me sube encima? Porque en mi mente, claro, la araña que me picó,
aquella araña cuando yo era niña la tenía en el muslo, me tocaba. Entonces, bueno, pues mi easy era, ¿y si la araña me toca? ¿Y si la araña se me sube encima? En el momento que yo comprendí aquello, yo me di cuenta que la araña no me daba miedo, que lo que me daba miedo era que me tocara, porque entonces sí me podía picar. Si no me tocaba, no me podía picar. Y ahí empecé a tomar el control de mi propio miedo. Por eso, lo primero que te deberías hacer tú es preguntarte cuáles son tus easies. ¿Qué es lo que realmente te da miedo? Analiza. ¿Cuál es la pregunta que te planteas realmente ante las situaciones que te están aterrando, que te están causando miedo o incluso algo tan básico como la preocupación? ¿De acuerdo? Y luego pregúntate cómo lo manejas. Bueno, pues cuando yo me encontraba con las arañas, yo os he dicho lo que hacía. Yo empezaba a caminar hacia atrás y me iba. Es decir, yo evitaba la causa de mi miedo. Yo me iba y pedía que alguien se llevara la araña. Porque claro, si la araña seguía en la habitación, pues yo ya no volvía a entrar. De hecho, yo os puedo contar que yo me he llegado a pasar noches enteras sentada en un sillón por no entrar en una habitación de invitados en la que se suponía que tenía que dormir porque había una araña. Y pegarme toda la noche de invitada en una casa sentada en un sillón porque había una araña en la habitación. Entonces, bueno, pues yo lo manejaba evitándolo. Ese era mi manejo. ¿Cuál es el tuyo? Si tú eres de esas personas que sufren mucho, de esas personas que tienen muchos miedos o un miedo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy debilitante, es muy posible que lo manejes preocupándote. Es muy posible que lo manejes intentando, pues como buscar cómo manejarlo. Y te pegas todas las horas del día dándole vueltas. ¿Te acuerdas de lo que hemos dicho antes? Entonces estás dándole vueltas a cómo abordar el miedo. Y yo hoy te quiero plantear una forma de hacerlo diferente. ¿Y si en lugar de preocuparte, te ocuparas? Una de las cosas que yo descubrí cuando estaba estudiando todo el tema del miedo es que el único antídoto real que hay contra el miedo es la acción. Sí, cuando tú estás en las garras del miedo, ya te he dicho lo que te pasa físicamente, te quedas paralizado por todo lo que hemos explicado antes. Entonces no puedes actuar. Cada vez que estás ahí paralizado, tu mente está dándole vueltas al miedo, ¿a que sí? Para poder romper con ese miedo, tienes que moverte, tienes que poder actuar. Te voy a contar otra historia que te va a poder ilustrar con un ejemplo real otra vez cómo yo sé que esto funciona. Hace, no sé, como unos años, porque para mí el pasado es difícil de calcular siempre. Hace una serie de años yo estuve en un seminario de un coach muy famoso, que se llama Tony Robbins, que hace unos seminarios para miles y miles de personas. No sé, cuando yo estuve, creo que estuve en Londres, no estoy segura, creo que fue en Londres, no sé si había 5.000, 10.000 personas, vamos, unas cantidades brutales de personas, ¿vale? Tony Robbins es muy famoso porque en sus seminarios una de las cosas que él enseña a la gente a hacer, para ello utiliza la programación neurolingüística, es a caminar sobre fuego, a caminar sobre brasas ardiendo. Entonces, bueno, pues cuando tú vas a su seminario, que es un seminario de 4 días, una de las actividades es caminar sobre fuego. Entonces yo recuerdo que él nos iba preparando para ese momento y nos iba enseñando un mantra, una de estas frases que vas repitiendo una y otra vez, que ya obviamente no la recuerdo, ¿no? Y entonces él te decía, bueno, tú vas a ir preparando ese mantra y lo vas a ir repitiendo todo el rato en tu cabeza. Imagínate, las babuchas de mi abuela son rosa, las babuchas de mi abuela son rosa, las babuchas de mi abuela son rosa. Lo vas a ir repitiendo en tu cabeza, ¿de acuerdo? Y cuando llegues al borde del fuego, vas a empezar a repetir el mantra en voz alta para poder ponerte en funcionamiento. Y mientras hacía eso, mientras nosotros íbamos con el mantra todo el rato preparándolo para que no se nos olvidara, además teníamos que ir jaleando, animando a todas las personas que iban a cruzar el fuego. Nos emparejaban y teníamos que ir animando a la persona que estaba cruzando y además teníamos que animar sobre todo a nuestra pareja.
Entonces llegabas a esa lengua de fuego, chun, 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 que además, claro, lo hacía de noche, había un montón de lenguas de fuego preparadas con cuidadores y estaba todo el mundo en grupos alrededor de las lenguas de fuego, todos preparados ahí para caminar sobre las brasas y se oía en esas 5.000 voces, ¿no? Todo el mundo animando, tú puedes, tú puedes, tú puedes, adelante, adelante, tú puedes. Imaginaros, ¿no? Aquello parecía, no sé, un ritual de brujas. Bueno, pues yo recuerdo que iba con la persona que me había tocado, porque además yo fui sola al seminario, no conocía a nadie. Esta señora, me emparejaron con ella y entonces íbamos las dos, pues eso, animándonos, ¿no? Y llegamos allí y empezó ella primero. Ella cruzó el fuego, yo la animaba, tú puedes, adelante. Entonces me tocó a mí y yo llegué al borde del fuego y justo cuando me tocaba empezar a caminar, mi mente dijo, ¿y si te caes y te haces daño en la espalda otra vez? ¡Ah! Que ahí me paralicé completamente. Y me quedé como, ¿y si me caigo y me hago daño en la espalda? Y eso te pone en tu silla de ruedas, que tienes la amenaza de estar en silla de ruedas desde hace años, y eso complica la vida a tu familia, y eso... Y el ¿y si te caes y te haces daño en la espalda? Me paralizó. Pero yo sabía que el antídoto del miedo es la acción. Entonces, en ese instante, porque fue un instante, yo recuerdo haber pensado, no puedo quedarme en el easy, tengo que actuar. Y para actuar, lo más fácil es que hable. El mantra, tengo que decir el mantra. Este era todo mi pensamiento, ¿vale? ¿Cuál era el mantra? Se me olvidó. Mi mantra se fue completamente de la cabeza. Y dije, ¡ah! Y todo el mundo me estaba jaleando, venga, tú puedes. Yo ahí paralizada, ¿no? ¿Y si me caigo y me hago daño en la espalda? ¿Cuál era el mantra? Se fue. Y recuerdo que entonces pensé, pero da igual, porque la técnica ya la conozco. Lo que yo tengo que hacer es actuar. El mantra da igual. Puedo recitar una poesía. Y efectivamente, aquello fue lo que hice. Recuerdo que empecé a recitar además en español, con 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela, corta el mal. Y empecé a caminar a la vez. En el momento que abrí la boca y solté el aire y dije, con 100, ahí se rompió el hechizo del miedo completamente y pum, 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 crucé aquella lengua de fuego. Y no me quemé. Con esto, ¿qué os quiero decir? Con esto os quiero decir que el miedo, hay un truco para dominarlo que siempre funciona. ¿Sabéis cuál es? Actuar, ponerse en acción. Y para ponerse en acción, lo que tenemos realmente que hacer es darle a nuestra cabeza otra cosa que hacer. Es decir, ocuparnos y dejar de preocuparnos. Por lo tanto, ahora me gustaría plantearte a ti un segundo ejercicio. Antes te he preguntado cuánto tiempo al día te dedicas a preocuparte, te he hablado del easy. Entonces me gustaría que tomaras una de esas causas que te dan miedo, uno de esos miedos que tengas, cualquiera, el que sea, uno. Identifícalo, ¿de acuerdo? A ver, piensa en tu miedo, ese miedo que tienes. El ejercicio consiste en que en este momento imagines qué vas a hacer la próxima vez que tengas esa sensación de miedo. ¿Cómo te vas a ocupar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a saltar? ¿Te vas a poner a bailar? ¿Te vas a poner a recitar un poema? ¿Qué actividad vas a emprender para ocuparte? Venga, piénsalo. Tienes unos instantes para pensar en cómo te vas a ocupar. Lo puedes hasta escribir, si quieres, en esa hoja de papel que hemos mencionado antes. ¿Lo tienes? ¿Ya sabes cómo te vas a ocupar? Sí, bueno. Para la próxima vez que te encuentres con este miedo o que veas que tu miedo empieza a invadir tu mente con el easy, pon en marcha esta pequeña herramienta que te acabo de compartir. Ocúpate, ¿de acuerdo? Y ahora te voy a regalar otra herramienta adicional. Cuando
Nos ataca un miedo. Habitualmente hemos dicho que nos vamos al futuro y empezamos a preocuparnos por el easy. Otra cosa que podemos hacer cuando ese miedo es muy persistente y muy repetitivo es plantearnos no lo que podríamos hacer en caso de que. ¿Qué harías si me mordiese el perro? No. ¿Qué harías si el perro me amenazara? No. Pregúntate, ¿qué sí puedes hacer aquí y ahora? Aquí, ahora, antes de que te muerda el perro, incluso aunque lo tengas delante. ¿Qué sí puedes hacer ahora? ¿Puedes tirar algo para distraer al perro? Yo, con aquel miedo a las arañas. Recuerdo que la primera vez que lo dominé completamente, estaba en mi despacho. Y de repente hice así y había una araña en la pared. Y estaba sola en mi despacho y dije, esta es la mía. O sea, yo me tengo que demostrar a mí misma que yo domino mi miedo. Yo me tengo que demostrar a mí misma que todas estas teorías que he ido aprendiendo realmente las puedo poner en práctica. Porque todo lo que yo os enseño siempre lo he usado conmigo. Y si una herramienta no me ha funcionado, pues la he adaptado. He probado todas, absolutamente todas, y las que mejor funcionan son las que luego adopto. Incluso a veces adapto y las enseño, ¿vale? Bueno, pues aquel día había una araña puesta en la pared y, bueno, ahí paradita, ¿no? Y yo me acerqué a la araña y ya sabéis lo que me pasa, me quedo paralizada, pero aquel día dije, a ver, a mí lo que me da miedo es que la araña se me suba encima. Lo único que tengo que conseguir es que no se me suba encima, porque si consigo que no se me suba encima, ya está, no hay miedo. ¿Qué hago? Debería impedir que la araña se moviera. Ese era mi pensamiento, ¿de acuerdo? Entonces tomé mi taza de café que la tenía ahí encima de la mesa, porque era por la mañana, y me acerqué a la pared con la taza de café. Le di la vuelta, no le voy a dar la vuelta porque todavía tiene café. Le di la vuelta, me acerqué a la araña y en un principio empecé, y si no voy a pensar, lo único que tengo que hacer es actuar. ¿Qué sí puedo hacer aquí y ahora? Atrapar la araña. Plonk, y moví el vaso. Atrapé a la araña, la taza. Atrapé a la araña y después con un cartón cerré la taza y la saqué al jardín. Desde aquel día saco las arañas vivas de mi casa, porque me di cuenta de que lo que realmente me daba miedo es que la araña me tocara y que si encontraba la manera de evitar que eso ocurriera, el bicho no me daba miedo. Eso me enseñó a que, como el miedo siempre está en el futuro, en el aquí y en el ahora siempre tenemos opción. Por eso, para poder dominar el miedo, primero, yo te animo a que distraigas la mente. Te acabo de decir, ocúpate, distrae la mente, engaña a tu mente haciendo otra actividad diferente. No te dejes arrastrar por el, ¿y si me caigo y me hago daño? Sí. No, estoy aquí y ahora, ¿qué sí puedo hacer? Bueno, pues puedo tapar la araña, puedo ponerme a bailar y no pensar en el COVID, puedo coser unas máscaras, ¿qué sí puedo hacer aquí y ahora? Luego, voy a hacer una lista, otra cosa que sí puedes hacer aquí y ahora, voy a hacer una lista de acciones específicas que puedo adoptar. Pues si, por ejemplo, me dan mucho miedo los perros, igual lo que puedo hacer es buscar una serie de, por ejemplo, sprays que ahuyenten a los perros, que no les hagan daño, pero que les ahuyenten para que no se me acerquen. Y empiezas a preparar una lista de actividades que puedes hacer que te vayan a ayudar. Y, por supuesto, lo más importante, identifica todas tus preguntas que empiezan por easy. Porque si identificas los easys, vas a ser mucho más capaz de manejar esos miedos que te atenazan, esos miedos que te dominan y que no te permiten ser todo lo feliz que te gustaría ser. Haz esa lista, apunta todas las cosas que puedes hacer, apunta todos tus easies y apunta todas las acciones que vas a poder llevar a cabo si en un momento dado ese miedo te llega a atenazar. Hay muchísimos más procesos para manejar los miedos. Hoy no te puedo presentar todos porque estamos en una breve clase magistral y no nos da tiempo a presentarte todas las herramientas, pero hay procesos para saber cómo evitar el miedo. Yo te acabo de dar algunos procesos sobre cómo manejar el miedo cuando ya está aquí, ¿no? Bueno, pues si tienes la araña delante o tienes el perro o tienes el COVID, ¿qué hago para manejar ese miedo cuando ya está aquí? Pero también podemos manejar herramientas para eliminar ese miedo, para que no se vuelva a producir. Y eso me lleva de vuelta a las creencias. ¿Por qué yo creo que eso es peligroso? Podemos manejar esas creencias, cuestionarlas y, si así lo decidimos, cambiarlas.
podemos aprender a manejar el miedo aprendiendo de él. Bueno, vale, este miedo, este aviso, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Qué me quiere decir y de qué me sirve? Porque muchas veces esa información es importante. Pero una vez hemos aprendido de ese miedo, lo dejamos marchar o tomamos las riendas nosotros. Y por último, aunque hay muchos más procesos, pero aquí en la diapositiva os he preparado los más importantes, podemos identificar cuáles son los detonantes personales que tenemos del miedo. Es decir, esas situaciones que la realidad nos presenta, que nos hacen sentir el miedo. Si somos capaces de identificar esos detonantes, vamos a poder evitarlos, vamos a poder manejarlos, vamos a poder eliminarlos. Todo esto son procesos que tú puedes ir haciendo para empezar a dominar a tu miedo y no dejar que el miedo te domine a ti. ¿Estás listo ya para tomar las riendas? ¿Estás listo ya para vivir una vida sin miedo en la que realmente, bueno, pues sí, haya un miedo de estos sanos, ¿no? Un aviso, pi, 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 cuidado que hay fuego, pero que no te domine. ¿Quieres tener el control de tus pensamientos en lugar de que tus pensamientos te controlen a ti? Que realmente si llega un pensamiento seas capaz de decirle muchas gracias, ya te he oído, ala, vete, que voy a pensar en esta otra cosa. ¿Estás dispuesta a aprender cosas nuevas y formas nuevas de hacer las cosas? Te acabo de enseñar unas cuantas, te acabo de explicar qué puedes hacer cuando tienes la causa de tu miedo delante tuyo. Son pequeñas herramientas, pero cuando las vas sumando una y otra y otra y otra, llega un momento que ya no tienes miedo. Yo misma soy un ejemplo muy claro de ello. En realidad yo ya no sé qué me puede dar miedo en la vida. Yo diría que nada, porque yo sí que vivo muy en el aquí y en el ahora. Así que te lo vuelvo a preguntar. ¿Estás listo para tomar las riendas? ¿Estás listo para vivir la vida que realmente quieres vivir? Bueno, pues como he dicho, os voy a dar un tiempo, un espacio para que me planteéis preguntas, para que me podáis formular todas vuestras dudas, pero también os quiero presentar antes de terminar y en 2 minutos el programa de humanología que os he mencionado antes, Maneja tu estrés y tu ansiedad. Este programa está hecho a medida para las personas que tienen estrés, miedo, ansiedad, pánico. Es un programa de humanología completo y se puede hacer en línea. Tú te apuntas al programa, tienes 7 módulos y cada módulo incluye varias clases en línea, son clases grabadas por mí, donde te doy todas las herramientas, pues un poco como hoy, pero con mucho más detalle, con muchas más herramientas. Tienes libro de herramientas que puedes imprimir y que puedes usar una y otra y otra y otra vez. Tienes ejercicios específicos para que tú mismo vayas avanzando en tomar las riendas de tu miedo. Y lo más importante, tienes un grupo de apoyo semanal. Un grupo que se hace por videoconferencia cerrada, solamente pueden entrar los alumnos de este programa y en ese grupo estáis o conmigo o con otro humanólogo o coach en optimismo planteando dudas, preguntas, cuestionando las herramientas, explicando qué es lo que nos funciona, qué es lo que sí, pidiendo más ideas. Vamos, si con esto no tomas las riendas de tu miedo, yo ya no sé qué más vas a necesitar porque esto funciona. Te lo digo yo, que ya lo he superado, y no solamente yo, miles de personas que han trabajado con nosotros en el instituto han dominado y superado completamente así temas tan importantes como ataques de ansiedad, ataques de pánico, estrés, burnout y miedos de todo tipo. Así que ya no tienes excusa para no tomar las riendas, porque además, y esto es súper importante, estamos en plena crisis del COVID y desde el Instituto Internacional de Humanología buscamos siempre ayudar a las personas y en estos momentos no podía ser de otra manera. Por eso, ya hasta que acabe esta crisis, tenemos una oferta súper, hiper especial. Este programa que cuando lo hacemos en presencial, o sea, trabajando conmigo, ¿no? En sesiones, el programa te sale por unos $5.700. Porque son pues, muchas sesiones, son muchas herramientas. Bueno, pues ahora, porque estamos en plena sesión, en plena crisis del COVID, y lo hemos creado en formato virtual, es decir, no tenéis que estar conmigo en cada una de las sesiones, sino que las sesiones las hacéis en línea y luego sí os reunís conmigo una vez a la semana si queréis. Bueno, pues hemos preparado un paquete especial que ya te digo, luego va a subir de precio en cuanto acabe la pandemia por solamente $97. No me digas que no tienes $97 para realmente
tomar las riendas de tu vida. Y no lo abaratamos más porque también nosotros tenemos que cubrir los gastos, ¿eh? Tenemos que seguir avanzando y ayudando a muchas más personas. Si quieres apuntarte a este programa, no lo pienses más, aquí tienes la hoja de registro. La tienes en la pantalla, cuanto.app/, La puedes copiar, puedes hacer ahora mismo una fotografía de la pantalla o me puedes escribir luego pidiéndome los datos. Pero no lo pienses más, no dejes que el miedo te arruine la vida. Toma las riendas, toma el control de tu vida y empieza realmente a vivir como quieres vivir. ¿Te apuntas? ¿Tomas las riendas de tu realidad? Súmate a este club que hemos creado de personas que toman las riendas de su realidad. Y con esto sí, ahora hemos llegado al final de esta clase magistral de hoy otra vez, ofrecida por el Instituto Internacional de Humanología y la ONG APFAS Perú, y me pongo a vuestra disposición para responder a cualquier pregunta o a cualquier duda que podáis tener sobre esta presentación.